Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Sabemos desde hace tiempo que las guerras son propicias a la aparición de dos tipos de aves carroñeras. Los halcones, que instigan a los que deciden atacar, y los buitres, que se aprovechan del desastre para sacar tajada. Lo que ocurre es que pocas veces han actuado con tanto descaro como en la guerra de Irán. Buitres que bailan al compás de las declaraciones y mensajes que Trump va lanzando de forma tan desordenada y aprovechan el caos para llenarse los bolsillos. Es exactamente lo que pasó hace muy pocos días, entre la tarde del pasado domingo y el lunes, coincidiendo con uno de los momentos de mayor tensión en la guerra de Oriente Medio. Momento que algunos aprovecharon para forrarse en el intervalo de pocas horas que pasaron entre dos mensajes concretos en redes de Donald Trump. We just got some breaking news in from President Trump. He just sent this out on Truth Social, saying if Iran doesn't fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power. Este es el primero, el mensaje con el que el presidente amenazaba con arrasar las centrales eléctricas de Irán si el régimen de los ayatolás no reabría totalmente el estrecho de Hormuz en 48 horas. Una amenaza a la que Irán respondió prometiendo ataques contra infraestructuras civiles en toda la región. Una amenaza en definitiva de escalada de esta guerra que puso muy nervioso a los mercados. Es el momento en el que entraron en acción los buitres. Pablo Anzola nos va a explicar la secuencia. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Sí, todo ocurre a eso de las 7 menos 10 de la mañana del lunes, hora de Nueva York, y entonces el mercado de futuros del petróleo registra un pico de operaciones muy poco habitual para el momento que era. Según el Financial Times, 6.200 contratos cambian de manos en apenas unos segundos. El caso es que solo 15 minutos después, President Trump postponed strikes on Iran's energy infrastructure. It is stunning market moves. salta esa noticia, empieza a ocupar los grandes titulares económicos y los precios del crudo se hunden casi un 15%. Lo que ha ocurrido en ese cuarto de hora es que Donald Trump ha publicado ese mensaje anunciando avances en sus negociaciones con Irán, y lo que ha ocurrido también es que ese puñado de inversores, que quizá ya lo sabía, se ha embolsado 580 millones de dólares por apostar precisamente que los precios iban a bajar. Ese grupo de operadores movió ficha justo en el momento oportuno y vendió caro lo que solo unos minutos después pasaba a ser mucho más barato. Algo parecido ocurría también en el mercado de futuros de Wall Street, de la bolsa en Estados Unidos, y es que la actividad financiera se disparó también a la misma hora. Allí se apostaba justo a lo contrario, a una subida de las acciones ese día, que finalmente fue así, porque al calor del mensaje de Trump, el Standard & Poor's registró su mejor sesión desde que arrancó el conflicto en Irán. Y no es la primera vez que pasa. La bolsa no es la única plataforma además en la que algunos se forran apostando sobre acontecimientos políticos con información privilegiada. Polymarket ya es conocido por estos buitres como una de las webs donde, al estilo de las apuestas deportivas, uno puede ganar un buen premio con las próximas campañas militares de Donald Trump. Eso es lo que viene ocurriendo con las últimas y es lo que ha detectado la organización norteamericana Public Citizen. Este grupo ha solicitado formalmente al Congreso de Estados Unidos que investigue si altos cargos de la administración de Trump han participado en estas apuestas con información privilegiada, es decir, sabiendo en buena parte lo que iba a pasar. Y estamos en línea con la persona que presentó esa petición en el Congreso. Es Craig Holdman, responsable de los asuntos gubernamentales en esa organización, en Public Citizen. Señor Holdman, gracias por su tiempo. Yes, glad to be here, Pablo. Me alegro de estar con vosotros, Pablo. No solo han pedido al Congreso que investigue, también han solicitado la intervención de la justicia. ¿Qué han detectado exactamente? What we're seeing is a number of highly suspicious trades on the prediction markets.
that strongly suggests insider trading. Lo que estamos viendo es una serie de operaciones altamente sospechosas en los mercados de predicción que sugieren claramente el uso de información privilegiada. Hemos visto al menos 3 ejemplos notables relacionados con los Estados Unidos. En la invasión de Venezuela, justo antes de que capturaran a Maduro, hubo una persona que apostó $30.000 a que ocurriría eso y ganó 436.000. Eso ocurrió justo antes de la captura. Con el ataque estadounidense e israelí a Irán y la muerte de Jamenei, se hicieron 6 apuestas pocas horas antes del ataque que hizo que esos apostantes ganaran $1.200.000. Una persona en particular apostó mucho por la muerte de Jamenei y ganó $553.000. Y más recientemente, con los precios del petróleo y los futuros. Donald Trump had been threatening to bomb the oil fields in Iran. La amenaza de Trump de bombardear las centrales eléctricas de Irán hizo subir el precio del petróleo de manera notable. Bueno, pues 15 minutos antes de que Trump anunciara de que no iba a bombardear, se hicieron apuestas por un valor aproximado de $580 millones. Todas ellas dieron sus frutos de manera muy generosa. La verdad es que parece que alguien con información privilegiada, es decir, alguien de la administración Trump, sabía lo que estaba a punto de hacer y se dio cuenta de que podía sacar provecho a lo grande en esos mercados de apuestas. Claro, entonces insisten en que hay miembros de la administración Trump que han usado información privilegiada para estas apuestas. Yes, with the American-Israeli invasion of Iran, I know the Israeli government. Sí, con el ataque estadounidense e israelí a Irán, sé que el gobierno israelí está investigando a parte de su propio personal militar para ver si ha habido tráfico de información privilegiada. Aquí la administración Trump simplemente ha ignorado el tema y las quejas que se han presentado. Yo mismo presenté una queja como ciudadano ante la Comisión de Comercio del Congreso. Fue como decirles: Come on, guys, wake up. There's some highly vamos chicos, despertad. Aquí hay operaciones muy sospechosas y es hora de que las investiguéis. Es posible que la comisión esté evaluando la posibilidad de echar un vistazo o no, pero vaya, la evidencia sugiere claramente que muy pocas personas se han hecho ricas utilizando información privilegiada en esos mercados. Claro, uno de los problemas es que este es un fenómeno relativamente nuevo en Estados Unidos y no hay una regulación asentada al respecto, ¿no? De esto también se están aprovechando. That is absolutely correct. The Commodity Futures Trading Commission is supposed to be regulating. Eso es absolutamente correcto. Se supone que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos está regulando esos mercados de apuestas, pero esa comisión está formada por una sola persona, su presidente, Michael Selig, que antes de asumir ese cargo era abogado representante de la criptoindustria, la misma a la que se supone que regula ahora. Por eso su estrategia es desregular toda la industria y dejarla funcionar sin control. A eso hay que añadir el hecho de que Donald Trump Jr., el hijo del presidente, también asesora a las webs Kalshi y Polymarket en algunos de estos mercados de predicción. Y esto demuestra que la industria no está para nada regulada. ¿Y cómo va el debate? The prediction markets they claim not to be gambling. You see, states have the. Para empezar, en los mercados de futuro niegan que estén apostando. Los estados tienen autoridad para regular el juego, pero esos mercados niegan falsamente que no permiten este tipo de juego y la Comisión de Comercio secunda esa versión. Avala que no se trata de juegos de azar reales. Pero muchos estados están demandando ante los tribunales diciendo que por supuesto se trata de juegos de azar. Juegos de azar con otro nombre. No tienen dudas de que se trata de una actividad de juego y que hay que regularla. There are two different legislative efforts that have been introduced in Congress. Hay 2 iniciativas legislativas diferentes que se han presentado en el Congreso para prohibir cualquier tipo de apuesta en estos mercados de predicción o al menos regular quién puede realizar este tipo de apuestas. Veremos si alguno de esos proyectos de ley termina yendo a algún lado. Claro, en Polymarket, por ejemplo, se puede apostar, lo estamos viendo, cuándo se producirá el regreso de Jesucristo al mundo. No hay límites, Craig, al respecto, por lo que veo en lo que se puede apostar. Yes, that is absolutely correct. I mean, if you take a look at some of these bets, I mean. Sí, absolutamente correcto. Quiero decir,
Si echas un vistazo a algunas de esas apuestas, son realmente increíbles. Hay apuestas muy grandes que se hacen casi en horas, si no en minutos después de que se produzca el evento. La gente no depositaría esa cantidad de dinero por pura casualidad, así que esto realmente parece tráfico de información privilegiada. Craig Holman, muchas gracias. Yeah, it's a pleasure. Take care. Y lo peor es que las cosas sobre el terreno empeoran. Israel ya no esconde que su objetivo es invadir el sur del Líbano y ha comenzado a hacerlo al estilo de Gaza, arrasando el territorio para hacer imposible la vida allí. Estamos denunciando que Israel está destruyendo en el sur del Líbano infraestructuras de agua y saneamiento que son vitales para la supervivencia de la población civil libanesa. Nicole Ochando es miembro del equipo humanitario de Oxfam Intermón. Se trata de la destrucción de embalses, redes de tubería o estaciones de bombeo. Una vez más, observamos que sigue el patrón que ya llevó a cabo durante el genocidio en Gaza. Las consecuencias para la gente que vive en estas localidades van a ser devastadoras y a largo plazo. Si no hay agua limpia y con garantías, aumentan las enfermedades y la gente pierde sus medios de vida, especialmente la gente que vive del campo. Estamos, en definitiva, viendo cómo Israel destruye infraestructuras civiles, violando el derecho internacional y de nuevo gozando de la misma impunidad que le ha permitido llevar a cabo el genocidio en Gaza, lo que convierte en cómplice a la comunidad internacional que se lo está permitiendo. Y como en la guerra no hay buenos ni malos, Irán también ha comenzado a jugar la carta de los disidentes. Ha comenzado a ejecutar a los condenados por las protestas de enero, a los manifestantes a los que Trump prometió ayudar. Algunos han sido ejecutados en los últimos días, y es que la disidencia es la que más puede sufrir las consecuencias de esta guerra, especialmente la que ya está en las cárceles, como en la que estuvo retenida la periodista italiana Cecilia Sala, detenida a finales de 2024 y liberada unos meses después. Nuestra compañera Marina García ha hablado con ella en Roma. Cecilia Sala había escuchado muchas veces en las plazas de los manifestantes Ricordavo gli slogan della piazza iraniana che dicevano el famoso eslogan que decía: Teherán bajo el régimen es una cárcel, Teheran è una prigione sotto questo regime y Evin una universidad. Evin è un'università. Pero tras pasar 20 días detenida en esa prisión infernal para disidentes políticos, entendió que efectivamente allí, entre esos 15.000 presos, se juntaban las mentes más brillantes de todo un país. Sono detenute le menti più brillanti dell'Iran, i registi come Panahi. De hecho, todo lo que le habían relatado sus fuentes, sus amigos, le persone, cioè i miei amici iraniani, le mie fonti, i miei contatti. La salvó literalmente de enloquecer. Sabía casi todo de aquel lugar, que podrían cubrirle la cara, sempre gli occhi coperti, atarle una soga al cuello y hacerle pensar que iba a ser ejecutada, infilarti un cappio al collo per annunciare la tua esecuzione, como a tantas otras mujeres, y también que se encontraría esa celda en la que luego estuvo sin colchón. Immaginati questa cella dove non c'è un materasso, non c'è un cuscino, non c'è un letto, sin cojín, sin cama, hai un faro al neon puntato con una luz neón encendida 24 horas al día. 24 ore su 24. Que la privación del sueño, riuscire a dormire è veramente molto difficile. Jugaría en su contra en interrogatorios que llegaron a durar 10 horas seguidas. L'ultimo giorno mi hanno interrogata per 10 ore. Y que, como le ocurrió, viviría con el miedo a confundir. Confondi le ricostruzioni che ti propongono loro. Las reconstrucciones que la policía le daba con i tuoi reali ricordi. Con sus propios recuerdos. La memoria. Cuando fue liberada dijo que había sido el día más feliz de su vida, pero el traumático paso por Evin, le persone che erano detenute come me a Evin, le dejaba también las heridas de los que allí había escuchado llorar, gritar y desesperarse ante una sentencia de muerte. Quando ti dicevo, penso molto a chi ho lasciato dietro lì. Y entre tantas historias, la de una mujer, lei è quella a cui penso di più, con la que compartió sus últimas horas en la celda y de la que no ha podido saber nunca nada más. Non ho modo di sapere se sta bene o ahora un régimen entre la espada y la pared. Si sente spalle al muro e explica Cecilia Sala, agudiza la batalla. Una guerra che è molto facile da vincere è quella contro il proprio popolo. Que le es más fácil ganar, la que tiene contra sus propios ciudadanos che a mani nude, que luchan sin armas. Sì, ci sono checkpoint ad ogni incrocio. En este momento más que nunca, en cada cruce hay controles. Controllano i telefoni di tutti, non si fidano. Vigilan los teléfonos de todos porque no se fían de nadie y porque saben que el 80% de los iraníes están en contra del sistema. Contro questo regime.
Un país que ahora vive con miedo a su presente, sin saber si será más letal un régimen que es capaz de asesinar a miles de personas en 48 horas, o los bombardeos extranjeros con víctimas civiles y que no se sabe cuánto durarán. Y también con miedo a un futuro, porque como señala Sala, nadie sabe lo que ocurrirá y los iraníes ahora hanno la gran paura di essere abbandonati, viven con el temor de ser abandonados, di aver subito le bombe, habiendo sufrido las bombas de esta e guerra, non essersi liberati sin haberse librado en realidad del regime, de su propio régimen. En la cadena SER, Punto de Fuga. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Verdad? ¿Qué estamos? La persona que amas puede desaparecer. Decenas de miles de personas se unieron esta semana a las marchas convocadas en Buenos Aires y las principales ciudades del país para recordar a las víctimas de la dictadura argentina y reclamar memoria, verdad y justicia para ellas frente al discurso revisionista del presidente Milei. Un discurso y unas decisiones como las que han afectado a un símbolo de la memoria en ese país, como es el Museo de la ESMA, antiguo centro de tortura en la dictadura reconvertido hoy en un museo de la memoria que dirigió nuestra invitada hasta su cese el pasado verano. Quiero saludar a Maiki Gorosito, es exdirectora, como digo, de este museo en Buenos Aires y artífice, además, de que ese lugar fuera declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Maiki, saludos desde España, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, por favor, muchas gracias a ustedes. Supongo que son días de mucha emoción, ¿no? Sí, muchísima emoción. Haber estado en la Plaza de Mayo con cientos y miles de personas, se estima 1 millón, fue muy impactante, pero por la fecha, ¿no? Por los 50 años, pero también por el contexto en que lo estamos viviendo. Así que mucha emoción y mucha alegría por los miles que se manifestaron en todo el país. ¿Te sorprendió esa afluencia masiva de argentinos a esas marchas? Bueno, fue una sorpresa relativa porque durante todo el mes de marzo hubo tanto movimiento por el mes de la memoria, tanta gente debatiendo, tantas iniciativas, clubes de bordados, conferencias, seminarios, la cantidad de reediciones y de nuevos libros publicados, de programas de radios, de presentaciones de libros, de actividades en las universidades, en los clubes de fútbol, que, bueno, ya se vivía un ambiente, pero realmente la cantidad de personas fue un impacto al corazón, un buen impacto al corazón. Claro, importante teniendo en cuenta ese revisionismo de Milei del que hablábamos, ¿no? En su presidencia, demostrado en su caso con el relevo en la dirección del Museo de la ESMA. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cuál fue el motivo por el que Milei decretó su cese? Bueno, un motivo explícito, fundamentado, por supuesto que no, ellos no comunicaron, no me comunicaron para nada. Fue todo muy irregular, sin ningún diálogo de por medio. En ese momento, el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que tuve la honra de conducir, dependía de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a su vez la Secretaría del Ministerio de Justicia. Y en esa fecha se empieza a concretar la jerarquización del Museo Sitio por incorporarlo a otra estructura en el organigrama del Estado argentino, una de mucho menor jerarquía que la que tenía desde su fundación. Y la etapa de despidos a la que vos mencionás fue vivenciada por todos los espacios de memoria, más específicamente por las institucionalidades de memoria de nuestro país, también dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue degradada a subsecretaría. Entonces, un motivo explícito comunicado no hubo, pero sí formaba parte de no tener una institución tan importante como el Museo Sitio de Memoria ESMA,
a alguien que estuviera en las antípodas de su pensamiento. Yo siempre considero que, y seguiré considerando, que el Museo Sitio debe gestionarse como una política de Estado y no de un gobierno o de un espacio político. Entonces, esa era mi preocupación y mi ocupación desde que asumí la dirección. Y bueno, ellos consideraron que ya no, era muy complejo ya en los últimos meses realmente la convivencia, porque de diferentes maneras iban atacando a la gestión profesional y comprometida y responsable de una institución de esa jerarquía. Vos pensás que el museo es prueba judicial, es monumento histórico nacional, es bien cultural del Mercosur y es patrimonio mundial de la UNESCO, o sea que era una responsabilidad muy, muy grande gestionarla, y bueno, así fue. Es importante esto que nos cuenta porque a veces perdemos estos temas en otros asuntos de los que habla Milei. Así que, ¿cuál es el grado de revisionismo de Milei, el que está ejerciendo desde su presidencia? ¿Qué otras medidas ha tomado en torno a la memoria y qué argumentos defiende? Bueno, yo creo, como hubiéramos conversado en alguna oportunidad, que bueno, hay diferentes modos, ¿no?, de expresar ese pensamiento, el de la memoria completa y el de la banalización de la memoria del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, de la banalización también de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar, que va por diferentes caminos. Uno, por supuesto, es el desmantelamiento y de jerarquización de las instituciones públicas de la memoria, de las políticas públicas de memoria, a través de mínima ejecución presupuestaria, despidos, injerencia en la agenda de las instituciones, injerencia en un sentido negativo, ¿no?, por supuesto, y también de darle escasa visibilización a estas instituciones que ya las dejan y las han dejado y las están dejando en un funcionamiento a su mínima expresión por todo este proceso de jerarquización de esas instituciones, y después por otros caminos, porque también por el ataque y el hostigamiento y la injuria a las referentas del movimiento de derechos humanos, a las víctimas, a los sobrevivientes de los centros clandestinos. Bueno, decir que el curro de los derechos humanos, el tema del número, volver a decir que hubo una guerra y no la responsabilidad del Estado por haber ejecutado terrorismo de Estado basado en la... Y después por otras acciones, por usar nunca más para decir nunca más kirchnerismo, con la tipografía del nunca más, con lo que simboliza y testimonia la frase nunca más, a represores por parte de diputados y diputadas de la fuerza política de gobierno, el ataque constante en las herramientas de comunicación del gobierno y de los influencers y youtubers que abrazan estas teorías, estas posiciones. Bueno, de diferentes maneras ellos expresan esta posición. E importante, ¿esto ha calado en la sociedad argentina sobre lo que había cierto consenso en esto de la memoria? Mira, yo humildemente, realmente muy humildemente, pienso que el nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a esos crímenes de lesa humanidad. Cuando digo crímenes, digo secuestros, tortura, más de 800 centros ilegales de detención en todo el país, asesinatos, los vuelos de la muerte donde se robaban las personas al mar, robo de bienes, nacimientos en los centros clandestinos de detención, robo de identidades. Realmente yo creo que hay que seguir nombrando los crímenes, y a tu pregunta, yo creo que ese nunca más a todo eso sigue siendo parte de nuestra identidad, y yo creo que también debería ser nuestro orgullo como sociedad, el hecho de construcción de memoria
saber la verdad y para obtener justicia. Pensar que los juicios se siguen desarrollando. Entonces, por supuesto, los represores acumulan condenas, pero se siguen recabando pruebas que permiten esos procesos de justicia para acabar en condenas a los responsables de la última dictadura cívico-militar. Usted ha estado en España no hace mucho, por otro aniversario, en un acto organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco. ¿Cómo vio el asunto de la memoria aquí en España? Porque hay quien interpreta que está igual de amenazada que en Argentina por la posible llegada de la ultraderecha. Me fui con una sensación de muchos activismos, ¿sí? Mucha fuerza, mucha potencia en quienes están impulsando los procesos de resignificación de los lugares de memoria y que están trabajando por la memoria allá en España, y también mucho por hacer. Mucho por hacer en términos de políticas públicas, que sé que hay iniciativas, pude conocer a algunas personalmente, y también pude ver cómo en los gobiernos en donde estas fuerzas cercanas a la fuerza política que hoy gobierna nuestro país, donde hay lugares de memoria, cómo han empezado a negar esa resignificación en lugares de transmisión, ¿sí? Para la memoria democrática. Maite Gorosito, gracias por su tiempo y por acompañarnos. Gracias a ustedes, de verdad estoy sinceramente agradecida de corazón. Pues esto es todo por este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.